recuerdo que tuve un sueño bien, pues yo creo que era un sueño espiritual, un tremendo sueño, en la madrugada donde Dios, pues es que estaba bien largo, pero, Cuéntelo, hermano. pero, Ahorita Dios le bendiga al pastor Ives García. De hecho, nos estaba hablando de los sueños que Dios nos da. ok. No, pues yo recuerdo que esa madrugada tuve un sueño donde estaba como en una cueva y, y recuerdo que había un como, pues un monumento como tipo un demonio, creo, pero gigante. Y alrededor había miles y miles de jóvenes, muchísimos jóvenes. Y, y recuerdo que en eso yo escucho una voz en el sueño y me dice que canta, me dice. Y yo todavía como que pues dudoso, era un sueño, pero dije, ¿será Dios? O sea, entonces canta así como lo haces, a mí me agrada. Entonces empiezo a cantar y entre más empiezo a cantar, algo empieza a suceder ahí. Cuando yo veo a ese monumento, había una atmósfera muy pesada. Entonces empiezo a cantar y yo empiezo a ver cómo la atmósfera empieza a cambiar. Y recuerdo que los jóvenes empiezan a hablar en lenguas, así, una atmósfera muy especial, muy bonita. Y entre más tú cantes, más vas a ver reflejado mi amor y mi poder. Y entonces, rodéalos, yo recuerdo que sí, empecé a cantar y a caminar, como que se me empezó a ir el miedo, y entre más cantaba, empezó a crear una unción poderosa, muy, muy bonita. Incluso recuerdo que en el sueño ahí empecé a cantar en lenguas, en el sueño, o sea, yo lo recuerdo bien. No, o sea, fue algo muy bonito, pero en ese momento fue algo tan bonito que pasó a ser algo muy, muy, muy feo porque recuerdo que ese momento como que se agachó así en el sueño y me volteó a ver y me dijo que todos ellos le pertenecían. Y recuerdo que se abrió el suelo así del lugar, se empezó a abrir y empecé a ver como los jóvenes, la mayoría empezaban a caer ahí en ese lugar. Entonces desperté. Y pues estaba todo mojado, así sudando. O sea, porque me tocó ver el azufre, pues así como prácticamente, yo creo que el infierno. Bien, bien feo, bien feo. Y eran como las 2:30 de la mañana más o menos. Entonces me despierto y es como que agarro la ventana así, recuerdo. Estaba una ventana ahí en mi cuarto. Aquí en Los Mochis fue de hecho. Y yo vivía solo porque estaba ya por terminar la universidad. Y me acuerdo que me despierto pues y bien asustado y no sé, bien, bien raro, o sea, me sentía súper extraño, deseaba correr, no sé, había Mucha sí, mucha perturbación. perturbación. O sea, de un momento tan bonito pasé así un momento de mucho miedo. Entonces yo recuerdo que ese día le hablo con Dios y le digo que no entendía, o sea, si Él me estaba hablando pues, que yo, para ser sincero, yo me había desconectado de Dios. Como muchos jóvenes, a lo mejor que nos están viendo, se han sentido así, que se desconectan, llevan tiempo y yo recuerdo que dije yo, pues este sueño tiene que ser espiritual, totalmente. Y esa noche yo le digo a Dios, si algo me quieres hablar, yo recuerdo que había una actividad de jóvenes, eso fue un miércoles, el viernes había una actividad de jóvenes y yo siento que ese día me vas a hablar. Y así tenía ese anhelo, no sé por qué, o sea, si Dios me va a hablar y así esa fe y esa certeza de que Él me iba a hablar. Y sí, el viernes yo recuerdo que llego a esa actividad de jóvenes, iba llegando, recuerdo que iba llegando ahí y en eso se acerca un hermano Ujier y me dice que Dios me había escuchado y que me preparara porque todo eso se había organizado especialmente para tener una intimidad con Dios. O sea, que realmente Dios había preparado todo eso porque quería hablar a mi vida. Y empezó a ministrarme ahí. Todo fue muy bonito desde que llegué ya en la administración. De hecho, incluso el muchacho que predicó, hace cuenta lo que yo había pasado. Pero él lo pasó, pero él pasó, fue su vida. Y yo, hace cuenta que era para mí, pues todo. Igual que estudié en la universidad, que tenía incertidumbre de ahora que sigue, que retomó su ministerio, así. Y yo sentí que Dios me estaba hablando también ahí. Ya en la administración, pues, recuerdo que un joven se acerca conmigo y me empieza a dar una palabra y me empieza a decir que tomara mis cosas, que Dios decía que yo tomara mis cosas y me regresara a mi pueblo, porque Dios quería trabajar conmigo, primeramente acá. Y yo recuerdo que
pues en ese entonces estaba conociendo a una chica y todo eso. Y yo me sentía, hasta cierto punto me sentía bien aquí, no me quería ir, la verdad. No me quería ir, no, mi Berkeley, no, es que no me quiero ir. Y pues Dios me dio como una orden, y es necesario. Entonces yo recuerdo que a los días tomo mis cosas y me voy a Choice. Y con mucha incertidumbre también porque aquí voy a ir, o sea, mi papá va a decir, si te mandé a estudiar, aquí vienes de nuevo para acá. Aquí vienes de nuevo para acá. Luego mi mamá también me va a decir, o sea, a lo mejor lo que mi papá quiere es que yo ya estoy en la universidad, me vaya a buscar trabajo. Y me empecé a llenar de miedo, de incertidumbre. Y bueno, dije yo, ¿con quién quiero quedar bien? Con mi Padre Eternal, con mi Padre Celestial. Y como que eso me impulsó, bueno, me voy a ir, voy a confiar. Recuerdo que llego a Choice, y lo primero que Dios pone en mi corazón y en mi mente es, yo tenía un carro, véndelo y pon un negocio. Y sí, puse una barbería en Choice. Y dije, bueno, Señor, aquí estoy. Era en plena pandemia, se me hace. Sí, antes de la pandemia, creo que sí. Sí, mal no recuerdo. Y, y Dios pone ese lugar sin yo saberlo para predicarle a muchos jóvenes ahí, pues se presta de ahí de mi pueblo. Y empezaron a llegar ahí inconscientemente, no sé, yo siempre pues tenía predicaciones o música ahí en la televisión. Tú sabes que la barbería pues se presta, estás en un lugar donde te sirve también como terapia. Entonces los jóvenes, la gente se empieza a abrir. Sí. Empieza a compartir la palabra de Dios y así fue como empezó Dios a trabajar en mí. Cuando menos me di cuenta, yo todos los días hablaba de Dios. Fue algo muy especial porque cuando menos me di cuenta a quien llegaba a cortarse el pelo, yo ya estaba compartiéndole una palabra de parte de Dios. Algo ellos se empezaban a abrir y se daba, o sea, se daba y dejaba un mensaje, volvían a ir. Entonces, de pronto la barbería se da donde van, pues obviamente muchos jóvenes que no andan bien y todo eso, que necesitan una palabra y entre jóvenes pues a veces nos entendemos en nuestro lenguaje, ¿sabes? Normal, ¿no? O sea, hacerles saber que soy un hombre común y corriente, a veces falta ante Dios, pero transparente con ellos de que aún con defectos y todo, que Dios les ama. Entonces, yo creo que se dio la oportunidad de que pudiera yo compartirles ahí la palabra de Dios, porque no fácilmente a lo mejor podemos meterlos en una iglesia, pero ahí se prestaba. Entonces, yo me acuerdo que llegó una etapa ahí en mi vida donde hasta reuniones hacía ahí, los invitaba a los que ya yo más o menos sentía que les... A los clientes. Ajá, a los clientes que les gustaba escuchar o que siempre llegaban y el siguiente corte llegaban y, hey, ¿en qué nos quedamos? Porque a veces les contaba historias, que la historia de David, que la historia de... Entonces ellos obviamente se identificaban. Entonces cuando regresaban me decían, hey, y yo les los contaba como tipo chisme también. O sea, obviamente como te digo, a nuestro lenguaje, Sí. De modo de que ellos pudieran entenderme de una manera estratégica. Y pues cuando menos pensé, como te digo, ya hacía hasta reuniones ahí. Fue muy especial y Dios empezó ahí como que, mira, te voy a llevar de esta manera, y así fue como volvió otra vez a retomar el ministerio de nuevo.